Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al Hogar del Alma. Mi nombre es Laura Y mi nombre es Pablo Cruz. y esta noche vamos a aprender de un nuevo tema. Bueno, bienvenidos a todos. Espero tengan una muy hermosa noche. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de compartir un tema muy especial con ustedes. No sé si alguna vez, Lau, te has preguntado por qué repetimos los mismos patrones, por qué atraemos las mismas personas, por qué muchas veces estamos siempre en el mismo círculo sin poder avanzar. Y hoy vamos a hablar de esos lazos invisibles, hoy vamos a hablar de esos lazos familiares, de esos patrones familiares que hemos venido trayendo desde hace muchos años, generación por generación, y que ya es hora de conocerlos y empezarlos a sanar para que no se repitan. Bueno, Lau, ¿qué son los patrones familiares? Bueno, los patrones familiares son todos esos comportamientos, creencias y emociones que vamos adquiriendo de generación en generación. Esto sobre todo se adquiere en la infancia porque los niños son como esponjitas, entonces empiezan a asumir como propios todos esos comportamientos que ven o que escuchan de las figuras de autoridad, de papá, de mamá, de sus cuidadores, y aunque se asocia a cosas negativas, pues no siempre son negativos, también es de nuestras familias y de nuestros cuidadores que adquirimos dones, talentos, y son quienes nos enseñan a recibir amor, nos transmiten mucha sabiduría. Sin embargo, los más difíciles son aquellos que son limitantes o dolorosos. Mira, por ejemplo, hablamos de las heridas, como es el abandono, el no saber recibir amor, la dificultad o todas esas cosas que nos enseñaban de niños, todas esas palabras que quizás no pensaban antes de decirnos, que han traído consecuencias a través de nuestra vida, como por ejemplo el tú no sirves para nada en un momento de ira de tu mamá, que eso se queda grabado en el niño, o como el dinero es algo muy difícil de recibir, o hay que trabajar muchísimo para lograr los sueños, o los sueños muchas veces no se logran cumplir, o también tenemos esos pensamientos que nos han venido transmitiendo, como por ejemplo que los hombres no lloran, que los hombres nos tenemos que guardar, que no podemos transmitir y mostrar lo que realmente sentimos, porque en un mundo machista nos han enseñado que el hombre es fuerte, que el hombre no puede mostrar su debilidad. Que si muestra su vulnerabilidad es débil. Exacto, y nos han, sin darse cuenta, en algo inconsciente nos han enseñado todo lo contrario. Entonces no nos están permitiendo como entender lo que realmente somos, y a las mujeres peor aún, porque a través de los años les han enseñado a las mujeres que deben aguantar, que tienen que aguantar todo lo que pasa en una relación, que el matrimonio es para siempre, que tienen que aguantar golpes, maltratos, humillaciones, que todo por el amor. Y en nombre del amor les han enseñado a hacer muchas cosas que han sido dañinas para la persona. Así es, y eso de todas maneras lo que hace es verse reflejado en nuestros vínculos. Entonces está ese miedo a recibir un amor bonito, está esa dificultad para poner límites en todos los ámbitos, pues porque esto no nada más se ve en el ámbito de pareja, sino que entonces son estas personitas que no saben decir es que se acabó mi horario laboral, porque entonces ¿qué va a pensar el otro? Ay, este fin de semana no puedo salir contigo porque ¿qué va a pensar mi amigo? ¿Qué va a pensar mi amiga? Esto se ve reflejado en todos los vínculos. Bueno, Pablo, entonces ya sabemos qué son esos patrones familiares, pero ¿cómo se forman? Bueno, entendemos que nosotros somos lo que aprendemos, somos lo que escuchamos, somos un reflejo de esas escuelas que tenemos en nuestra infancia, que es la familia, que es la escuela o el colegio, que son los amigos. Nosotros somos un total de todo eso. De esas escuelas hemos sacado nuestra personalidad y nuestros ideales y lo que somos. Pero no solamente viene en la familia, no solamente viene de la niñez o de la infancia, también viene de las generaciones, de los tiempos pasados. Desde antes de nacer ya traíamos una información y la ciencia lo confirma con algo que se llama la epigenética.
y empezamos a entender de que antes de que nosotros naciéramos empezamos a arrastrar esos patrones familiares de generación en generación. Lo que mi abuela hacía con mi mamá son cosas que mi mamá empezó a hacer conmigo y son cosas que yo hago con mis hijos, y empezamos a traer todas esas cosas. Se forman de esos silencios, de esos secretos, de esas cosas que no nos contaron. Que guardan. Esas cosas que se guardan, aunque se supone que no lo sabemos y que somos inconscientes, también afectan en nuestros patrones de vida. Y también se empiezan a repetir en las familias. Y se tiende a repetir hasta que se sane, como por ejemplo los abortos, un tema muy fuerte, un tema del que nadie quiere hablar, todo el mundo esconde, pero todas las familias o muchas de las familias lo viven. Y esas cosas se empiezan a repetir de generación en generación. Mira, yo conozco demasiadas historias con las personas que he trabajado y he escuchado esas historias de yo perdí muchos bebés, pero cuando empiezo a revisar la historia de mi familia encuentro que mi mamá también pasó lo mismo y encuentro que mi abuela también pasó lo mismo. Es necesario nosotros empezar a entender esas historias ocultas, empezar a investigarlas, porque tenemos esa necesidad de ser mejor o de mochar, de cortar esas cadenas que empezamos a repetir. Y para que no se repitan más, porque por ejemplo, y otro tema también muy fuerte es el incesto. Y si no se habla, tiende a repetirse. Sí, son los abusos sexuales que estamos llenos, pero que es un secreto que todo el mundo guarda y que a medida de que pasa el tiempo se vuelven más fuertes de generación en generación. Si tú fuiste abusada y nunca lo quisiste sanar, ten en cuenta que es muy probable que a tu hija también le pase, porque alguien debe sanar eso. Así es, y alguien debe hablarlo. Y alguien debe hablarlo, alguien debe poder decir, marica, a mí me pasó esto. Y empezamos a comprender que nuestra vida está muy ligada a nuestra familia. Así es. Uno, por lo que decías ahorita, todas las memorias celulares, y dos, también por esas lealtades familiares que vamos haciendo. Entonces, el creer que si mamá sufrió de maltrato, yo tengo que sufrir de maltrato para no dejarla sola. Que si mi papá quiere que yo estudie algo que yo no quiero estudiar, tengo que hacerlo por lealtad y quizás ser infeliz toda la vida. Así es, un montón de patrones que se van repitiendo solamente por ser leal a lo que ha querido mi familia o a lo que ha sido mi familia. Y yo creo que también debo soportar. Mira, tú alguna vez hablabas sobre la importancia de los nombres. Y de nombrar todo. De nombrar, pero también lo complejo que es repetir nombres dentro de la familia. Sí. Cargar esa energía familiar o esos karmas que llaman de ponerle a un hijo menor el nombre del papá. Sí, alguien me decía en estos días que siempre había soñado con ponerle pues cuando fuera mamá, ponerle a su hija, si era una niña, el nombre de su abuela, y que se lo había prometido en vida, que le iba, pues cuando la abuela estaba viva, le había prometido que le iba a poner, y yo le decía como, no le vayas a hacer eso, y me decía, ¿por qué? Cuando le expliqué me decía, no puedo creer, no le voy a poder cumplir la promesa a mi abuela, pero realmente eso tiene una carga energética gigante, como para yo hacerle eso a mi bebé, a esa personita que viene, de ponerle a repetir historias. Exacto. Es importante entender que yo también formo esos patrones. Yo también con mis decisiones, elecciones, son cosas que yo les voy a transmitir a las personas que van delante de mí, a mis hijos, a mis sobrinos, a las personas cercanas. Yo les estoy dejando un legado, pero ¿qué tipo de legado les estoy dejando? Les estoy dejando paz, tranquilidad, amor, o les estoy guardando prohibición otra vez, les estoy dando rechazo, les estoy dando injusticia, les estoy dando abandono. ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Y de ahí también se forman las decisiones que yo estoy dispuesto a tomar. Yo creo que para mí lo más importante en el mundo espiritual que yo decidí empezar a vivir fue empezar a sanar mi yo interior, pero con la simple necesidad de que mis hijos no sufrieran lo que yo quise o me tocó vivir. Y la mejor manera no es prohibiéndoles que vivan, la mejor manera es sanándome yo, para que ellos no tengan que repetir mis patrones. Y para que tú no tengas que repetir patrones con ellos. Exacto. Que de pronto todavía no habías repetido. Y poder sanar esas cosas que me han dejado
mis ancestros. Bueno, Lau, ¿por qué es importante identificar esos patrones? Porque normalmente nuestros patrones familiares son inconscientes y empezamos a repetir las cosas en automático. Entonces yo no sé por qué siempre consigo el mismo tipo de personas, ¿cierto? Aunque me haga mucho daño. Simplemente dejo una relación y vuelvo y empiezo otra exactamente igual. Dando un ejemplo, patrones, sí. Que serían los mismos patrones, que posiblemente esté repitiendo un patrón familiar. Entonces, cuando yo me doy a la oportunidad de identificar y de sanar, lo que hago es que ahora elijo, ahora por elección decido qué es lo que quiero vivir. Y no significa que yo, al empezar a reconocer y a sanar, vaya a empezar a culpar a papá o a mamá o a mis abuelos o a las figuras de autoridad por las cosas que aprendí. No, o sea, ya simplemente las aprendí. Ya es momento de yo sanarlas y elegir algo diferente para mi vida, pues porque también hay que entender que ellos son seres humanos. Uno idealiza mucho a sus figuras de autoridad, pero hay que entender que son seres humanos y que hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron, con las herramientas que tenían y con las heridas que ellos mismos estaban cargando. Mira, yo siento que algo muy importante para yo poder identificar qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es eso que yo estoy repitiendo, yo tengo que ir a sanar a alguien muy importante, a alguien que yo abandoné hace muchos años, a alguien que se me olvidó quién era, cómo era y dejó de ser parte de mi vida. Y esa persona es mi niño interior. Yo tengo que ir a conocer la historia de mi niño interior, tengo que empezar a investigar en qué momento fue que ese niño se perdió. En qué fue en el momento en el que yo decidí matar a ese niño, en el que yo perdí esa inocencia, en el que yo perdí esas ganas de sorprenderme de la vida. Y la mejor manera de sanar a ese niño es investigar la historia. Porque mira, yo tenía por ahí una historia hace ratico que la quería sacar. Y es el tema, es un tema muy complejo porque yo decía, parce, yo con mi papá nunca me la puedo llevar bien. Bueno, con mi papá siempre ha habido cierto rencor o resentimiento durante muchos años y en algún momento alguien me decía, todo lo que tú vives con tu papá es muy probable que lo repitas con tus hijos. O sea que si vos no sanas a tu papá, tus hijos también te van a odiar. Y yo decía, uy, yo no quiero que eso pase. Y durante mucho tiempo yo desconocía la historia. Entonces mucho tiempo juzgué a mi papá o a mis papás por sus decisiones, por lo que me hacían vivir, por su manera de ser conmigo. Y durante muchos años los juzgué porque no me parecía ni su manera de vivir, ni su manera de pensar. Siempre quería cambiarlos. O sea, un niño de 15 años quería cambiar a un señor de 50 y péguele pensando que eso iba a ser posible. Hasta que en algún momento, gracias a una persona o a un lugar muy importante en mi vida, que fueron grupos de autoayuda, en el cual hice parte, fundaciones que hice parte desde muy niño, tuve esa oportunidad de que alguien me dijera, hey, antes de seguir juzgando y cargando con todo ese peso, vos tenés que ir a investigar la vida de tu papá. Yo creo que eso fue lo que a mi alma más le trajo paz. Porque es más, lo más fuerte después de ese trabajo ya no fue culpa de mi papá, ya fue perdonarme a mí por la culpa que sentía de haberlo juzgado durante tantos años, porque empecé a entender que mi papá me había dado más de lo que podía, porque en su infancia no le habían dado absolutamente nada y él por el contrario intentó darlo todo. Y fue algo que fue doloroso entender, que él me dio lo que pudo y que si nadie le enseñó a amar, yo como le iba a obligar que me diera algo que él no conocía, algo que él no tenía, que lo único que yo podía hacer era aceptarlo como era, poder perdonarlo, poder perdonarme. Y si yo quería que fuera una persona que me diera amor, yo lo único que tenía que hacer era enseñarle cómo. ¿Y cómo? Era amándolo. Y que a veces es difícil, claro, a veces es muy difícil ir a investigar esa historia porque la historia es dolorosa. Porque empezar a conocer esos secretos del pasado son situaciones que nos traen ese dolor en nuestro corazón, pero quizás ese dolor sea lo único que nos lleve hacia una plenitud, hacia una felicidad, hacia unos cambios de vida,
y es importante conocer que las personas que están a nuestro alrededor, que quizás nos han hecho daño, no son culpables, pero que si ellos no son culpables, yo tampoco. Y que ahorita ya es mi responsabilidad saber qué hacer con toda esta información y saber si sigo odiando, teniendo en cuenta que si yo sigo odiando es una copa de veneno que yo me tomo esperando que el otro se muera, o me doy la posibilidad de sanar. Y yo creo que hay algo muy valioso en tu historia, y es que cuando uno decide romper con esos patrones familiares, está sanando parte de su árbol, está sanando tanto a las generaciones que vienen como a personas que ya se fueron. Me acuerdo mucho también de la serie Mi Otra Yo, en la parte donde él le explicaba que a papá y a mamá no hay que perdonarlos, que nosotros no tenemos por qué verlos como con esa sensación de grandeza de tengo que perdonar. Papá y mamá hay que aceptarlos porque es que también son seres humanos y como seres humanos cometen errores. No, está perfecto ese ejemplo. Y es más, qué chévere que durante los podcasts les diéramos como una tarea, como algo para leer, como algo para ver. Entonces yo creo que la primera va a ser la serie de Mi Otra Yo. Esa me parece una buena idea. Sí. Y va muy relacionada al tema. Ok. Bueno, Lau, yo creo que ya hemos identificado muchas cosas, ya sabemos qué son los patrones, ya sabemos cómo identificarlos, pero siento que lo más importante de este podcast es poder ayudarnos entre todos a sanar. Entonces hay que buscar como soluciones, o sea, no quedarnos con el problema, sino empezar a darle soluciones a esas cosas. ¿Cómo podemos empezar a sanar estas conductas repetitivas? Bueno, lo primero es la autoobservación. Yo debo identificar cuáles son esos comportamientos que he tenido hasta ahora inconscientes, que son repetitivos, esos patrones, y empezar a elegir, porque si yo ya tengo conciencia, yo puedo elegir, quiero seguir teniendo este comportamiento en mi vida, de dónde viene ese comportamiento, si es mío o lo aprendí, de quién lo aprendí, a quién se parece esta actitud, y dependiendo de esas respuestas, pues nuevamente ir a esa elección de quiero tenerlo o no quiero tenerlo, pues porque elegir qué quiero en mi vida sí es mi responsabilidad. 2, tener un diario de conciencia, es decir, empezar a hacer conciencia de esos patrones repetitivos en familia, en papá, en mamá, en mis abuelos, y mirar si de pronto yo también los tengo. Entonces uno muchas veces cree que no, pero por ejemplo estas familias donde todas las tías son separadas y la abuela, o se les pues, fallecen sus parejas, así, esa invalidación del masculino en la familia, que de una u otra manera, entonces yo ya empiezo a tener malas relaciones. ¿Por qué? Porque es que en mi familia no está bien visto que yo tenga un masculino al lado. Entonces yo empiezo inconscientemente también a invalidarlo. Entonces, hacer conciencia de ese tipo de patrones en la familia. Nuevamente, para volver a la otra parte de la lección. Obviamente la terapia psicológica tradicional, las constelaciones familiares, la biodescodificación, etcétera. Hay un montón de terapias que nos pueden ayudar también a cortar todos esos patrones familiares. Honrar y soltar, creo que es de las cosas más importantes. Puede que haya dolido y que haya dolido mucho todo lo que nos enseñaron nuestros ancestros, pero también trajo un aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto y dejar ir con amor? Ver el podcast también es sanador. O sea, hay que anotarlo ahí en la lista. Sí, es súper importante. Y todos los podcasts de sanación ayudan un montón. Obviamente sí. Mira, parte también es empezar a sanar mi niño interior. Y para sanar ese niño interior es importante conocerlo, ir a buscar las historias, ir a buscar qué es realmente mío, qué sí es con lo que yo nací. Créeme que no conozco el primer niño que esté lleno de odio, que esté lleno de resentimiento. Son niños que son muy felices y hay que empezar a mirar qué eran esas cosas que vienen de niños, qué eran esas cosas que nos hacían tan felices. Y lo más importante ahorita en la parte adulta, empezar a consentir ese niño, darte la oportunidad de comerte el helado que te gusta solo, de quizás ir a ver una película solo, de empezar a amarme
tal cual y como soy, de darme la oportunidad de empezar a consentirme con mis pros, con mis contras, con lo bueno, con lo malo, dejar de culparme, dejar de juzgarme, porque yo no sé quién puede ser más juzgador que uno mismo, quién puede ser el que más nos haga tropezar que nuestra propia mente, que nuestras propias ideas. Entonces es importante que ese niño empieces a consentirlo, a conocerlo, a amarlo y a permitirlo ser. A reparentalizar. Ajá, por lo menos en mi caso, a mí me toca sacar mi adulto. Yo en un podcast me toca sacar mi adulto interior, ser la persona seria, porque en mí siempre está mi niño interior a flote. Es real. Lo sabemos. Es real, sí. Eh, Pero ese sí es el punto, o sea, yo también le tengo que brindar al niño interior esa seguridad de que ese adulto ya está ahí, que yo soy ese adulto que le puede brindar todo eso que espero de mamá, papá y cuidadores. Y otra de las cosas que es súper importante para el proceso de sanación de patrones familiares es yo empezar a reprogramar mi cerebro. Mi cerebro es muy dado a mejor malo conocido que bueno por conocer. Desaprender lo aprendido. Así es, entonces claro, si a mí toda la vida me enseñaron que el trabajo tenía que ser horrible, que era tan horrible que por eso pagaban. Ajá, sí, creo que es una frase que todo el mundo ha escuchado, Ajá. ¿cierto? Entonces, claro, a mí qué trabajo me va a parecer bueno, todos me van a parecer horribles, pues porque me están pagando por él, y realmente no tienen por qué ser así, pero yo le tengo que enseñar a mi cerebro y tengo que ir haciendo el hábito de que mi cerebro piense diferente, y para eso es que existen las afirmaciones positivas, yo poder cambiar eso, obviamente diciéndome cosas diferentes, como por ejemplo en este caso, pues que puedo disfrutar mi trabajo, que puedo recibir a cambio, o sea, dinero en forma de gratitud por cosas que me hacen muy feliz ejercer, que a través de mi trabajo yo puedo dar paz, puedo dar bienestar a otras personas, pero claramente eso es un hábito que hay que formar porque el cerebro es de hábitos. Mira, y él para protegerse muchas veces se queda siempre en lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacernos conscientes de crear ese hábito mientras se vuelve tan automático, pues que ya pasa al inconsciente, que yo piense así. Hay un man que a mí me gusta mucho escuchar, que se llama Facundo Cabral, y ahora habla precisamente del trabajo. Dicen que cuando uno hace lo que no le gusta, aunque le paguen, va a llevar pan envenenado a su casa. Y pasa así, o sea, cuando estás en un trabajo que no te gusta, en un trabajo que te causa infelicidad, aunque lleves comida, a veces llegas de mal genio, a veces llegas con oscuridad, a veces llegas con rabia, y significa que no es algo bueno, pero por el contrario dice, el que hace lo que le gusta, aunque no le paguen, estará condenado al éxito, pero el pago siempre llega, porque es que el dinero es gratitud. El dinero es gratitud por lo que estás haciendo, y cuando usted hace lo que ama, uno siempre quiere crecer más, siempre va a buscar algo que me haga sentir más grande, algo que me haga sentir mejor. Es importante amar lo que hago y entender que yo tengo dones y cualidades que tengo que empezar a explotar. La mejor manera para yo empezar a sanarme es conocer lo bueno que hay en mí y también explotarlo. Mira, yo con muchos de los jóvenes con los que en algún momento tuve la oportunidad de trabajar, les decía como, hey, hazme una lista de 100 cosas buenas y 100 cosas malas, y te voy a dar 2 días. Y llegaba el segundo día y le decía, bueno, ¿cómo le fue? Y me decían, ya terminé todas las cosas malas, y las buenas tengo 10, porque lo malo es lo que más se ve, es lo que más se escucha, es lo que más estruendo hace. Facundo Cabral también lo decía, una bomba suena durísimo y causa muchos gritos y terror, pero por cada bomba es 1.000.000 de abrazos. Lo que pasa es que la bomba suena más que los abrazos y por eso se ve más grande. Entonces es importante que empieces a conocer las cosas buenas que hay en vos para empezar a explotarlas. E incluso eso pasa también con la sanación familiar. O sea, hace tanto ruido lo malo que a veces cuesta ir a reconocer lo bueno que me dio mi familia. Empezar a aceptar que no todo fue malo. Ajá, que cuántos fueron esos talentos que me otorgaron, esas fortalezas, esos dones. Y eso no hace tanto ruido, pero eso también lo sacamos de allá, de esos patrones familiares. Yo creo que tengo mi historia ahí porque algo en lo que yo juzgaba mucho era porque desde muy niño me estaban enseñando a trabajar. Entonces fue algo que yo decía como marica, es que soy muy niño, no me van a dejar vivir mi vida. Y juzgué mucho eso durante muchos años y los culpé mucho.
Pero ahorita de grande o de adulto empecé a entender que valió la pena, porque ahorita yo soy una persona autosuficiente, una persona que sabe conseguirse las cosas por sus propios métodos. Bueno, entonces con todo esto que hemos hablado, yo creo que podemos concluir que sanar nuestros patrones familiares no es romper con nuestra familia, sino que es uno de los actos de amor más grandes que podemos hacer. Es decirles, hey, gracias por todo lo que me enseñaron, por cómo me formaron, pero ahora me toca elegir a mí cómo quiero vivir. Y es también recordarnos que aunque en ese momento sea muy difícil, los patrones que hemos estado repitiendo en el momento en el que nosotros tomemos la decisión, podemos transformar nuestra vida. No, Lau, muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a los que van llegando a este podcast. Ojalá nos den la oportunidad de saber qué es lo que piensan, ojalá nos den la oportunidad de ayudarnos a mejorar con sus comentarios, de que nos escriban por interno. Laura es terapeuta, psicóloga, siempre va a estar pues como disponible para prestar sus servicios profesionales. Por mi parte pues también soy terapeuta, en estos momentos estoy estudiando para poder ser también terapeuta holístico. Entonces, bienvenidos todos a su podcast El Hogar del Alma. Muchísimas gracias por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a cumplir este sueño tan maravilloso y nos vemos próximamente. Muchas gracias.